¿Qué tal, mi banda dibujera? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Antes de empezar con este video, quiero invitarlos a que se pasen a mi canal a ver este tremendo dibujo de Gogeta con luces real. Pásense a verlo si no han visto ese video. Espero que lo vean, está muy chido para que lo hagan y está excelente. Bien, camaradas, el día de hoy, ya que está de moda el dibujo en efecto neón y no nos queremos quedar atrás, así que hoy vamos a hacer un dibujo con efecto neón. En esta ocasión vamos a hacer un corazón con las letras del Love. Y bueno, les voy a enseñar algunos trucos para nosotros poder hacer un buen dibujo en las hojas negras. En este caso yo voy a utilizar estas hojas negras, esta que es Black, es un papel fabriano. Estas hojas negras están excelentes para nosotros poder hacer el efecto neón. El color, los lápices de colores quedan chulísimos en este papel, se ven muy brillantes, muy resaltantes, y también vamos a utilizar un marcador en color blanco para darle ese efecto. Camaradas, antes que nada vamos a hacer primero el boceto en una hoja en blanco. Les voy a explicar cómo hacer el corazón para que nos quede derechito y después lo vamos a pasar a la hoja negra y después le meteremos el color. Camaradas, vamos a ver ahora este dibujo. Bien, primero haremos el corazón en nuestra hoja blanca y el primer paso es sacar el centro de nuestra hoja, así que vamos a tomar medidas. Una vez que ya sacamos el centro de nuestra hoja, lo que vamos a utilizar es un compás para hacer dos círculos. Aquí depende mucho si nosotros queremos hacer los círculos muy separados o muy abiertos, dependiendo la forma que queramos nosotros de nuestro corazón. Es decir, si queremos que la figura de aquí quede muy abierta, entonces hacemos los círculos más separados. Si queremos que quede más pegada, hacemos los círculos más pegados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestro compás de esta manera. Esta es la parte de lo que pinta, que sería el lápiz o el grafito. Así que vamos a ponerlo de esta manera en esta parte de aquí. Y después vamos a hacer nuestro círculo. En este caso yo lo voy a hacer pegado hacia las líneas. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente círculo. Pero antes vamos a poner nuestra escuadra exactamente donde hicimos el punto. Claro que esto era antes de hacer el círculo, se me estaba pasando por ahí. Pero bueno, aquí tenemos nuestro punto que acabamos de hacer. Vamos a poner la escuadra y hacemos una línea hacia acá y lógicamente la otra hacia acá. Bien, ahí está. Ahora vamos a hacer enseguida el otro círculo. Listo, ya tenemos los dos círculos, parecen dos ojos, parecen los ojos de Homero Simpson. Y ahora el siguiente paso es de la siguiente manera. Lo largo que nosotros queremos que nos quede la colita del corazón, nosotros ya la podemos ir midiendo. Es decir, podemos empezar desde aquí, podemos hacerla hasta acá, o dependiendo lo largo que nosotros la queramos. En este caso yo no la quiero tan larga, así que la voy a dejar más o menos a esta distancia. Y partiendo de este punto, vamos a hacer dos líneas. Partimos de este punto hasta que pegue hacia el círculo y unimos esta línea. Hacemos lo mismo de el otro lado. Ahí tenemos ya prácticamente formado nuestro corazón. Podemos borrar ya todo esto, pero nos va a servir para las letras. Así que ahora el siguiente paso es el siguiente. El corazón no queremos que acabe en punta, ya que el neón no va en punta. Así que lo vamos a hacer redondo de esta manera. Y en esta parte también lo debemos de hacer redondo. Así que hacemos estas pequeñas curvas. Ahí tenemos ya nuestro corazón. Lógicamente en el dibujo ya en la hoja en negro lo vamos a tener que hacer más grueso, más o menos a esta distancia, que sería lo del color blanco. Lo demás va hacia afuera. Bien. Ya que tenemos esto, vamos a hacer ahora las letras. ¿Cómo vamos a hacer las letras? Vamos a hacerlas de la siguiente manera. Vamos a hacer una línea, igual vamos a tomar la escuadra para que nos quede perfecto y derechito. Aquí nosotros vamos a hacer la línea donde queremos que empiecen las letras, hacia la parte de abajo. En este caso yo las voy a hacer más o menos a esta altura para que quepa perfecto y para que quede más o menos centrado. Bien, ya tenemos las líneas, ahora vamos a hacer las letras. Ya las letras depende de cada quien qué tipo de letra quieran. En este caso yo la voy a hacer en letra de carta para que se vea mucho más chulo y se vea mucho más romántico.
Bien, una vez que ya tenemos el corazón y las letras, ahora lo que vamos a hacer es proceder a marcarlo en nuestro dibujo. Ahorita les voy a explicar un truco para que nuestro dibujo quede perfecto. Aquí tenemos nuestra hoja en color negro en papel fabriano. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra hoja en esta parte de aquí. Aquí se acomoda bastante bien porque son prácticamente casi de la misma medida. Únicamente sale un poco, como lo ven aquí. Nosotros la ajustamos que nos quede exactamente en el centro y después vamos a marcar nuestro dibujo de la siguiente manera. Entonces vemos que nos quede exactamente al centro, que nos quede bien centrada nuestra hoja. Aquí la tenemos, igual la podemos pegar con cinta si así lo desean para que no se les mueva. En este caso yo lo voy a hacer sin cinta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a utilizar una pluma roja para que puedan alcanzar a notar todo el procedimiento. Lo que vamos a hacer es ejercer un poco de presión. Bueno, tiene que ser más bien algo de presión para que se alcance a notar el dibujo que nosotros vamos a hacer en la parte de abajo, en la hoja negra. Así que vamos a marcar todo nuestro boceto que acabamos de hacer. Bien, ahí lo tenemos y ahora les explico por qué hago este procedimiento. El asunto de este procedimiento es que el papel fabriano en color negro relativamente es un papel algo costoso y lo que no queremos hacer es echar a perder hojas con errores, y en este caso, como pintaríamos con el lápiz de color en color blanco, es probable que no se pueda borrar y es probable que podamos echar a perder esas hojas y haríamos un gasto innecesario. Así que, camaradas, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Aquí ya tenemos marcado nuestro dibujo. Tal vez no se alcance a apreciar bien en el video, pero voy a procurar acercarlo para que se vea bien de una manera que pueda brillar. Aquí creo que alcanza a notarse. Ya tenemos listo el corazón. Ahora lo que vamos a hacer es marcarlo con nuestro lápiz de color en blanco. Muy bien, pude haber hecho el dibujo sin marcarlo de la manera que lo hice, pero quería enseñarles esta manera para que ustedes no echen a perder sus hojas y así no hagan gastos innecesarios. Entonces ahora vamos a marcar nuestro dibujo, vamos a meterle lápices de colores Prismacolor Premier para tener un mejor resultado. Bien, ahora haremos de nuevo el boceto. En este caso lo voy a hacer con mi pequeño lapicito Prismacolor que ya está muy chiquitito. Vamos a ver si no batallamos mucho para hacer el boceto, que no creo, pero bueno, vamos a empezar. Bien, ahí lo tenemos ya marcado. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el color. Vamos a utilizar rojos y rosas. Es probable que azul para las letras y esto se vea mucho más brillante. También vamos a utilizar nuestro marcador blanco. En este caso yo voy a utilizar el Metalink, que no es muy bueno para pintar encima de los colores, pero creo que va a estar bien. Una vez que ya tenemos el color claro, que es el PC 122, ahora vamos a poner un rojo mucho más oscuro. En este caso yo voy a utilizar el PC 937, esto alrededor del corazón, al interior también, y esto lo vamos a hacer un poco desvanecido hacia las partes de afuera de todo este color. Lo mismo lo vamos a hacer en la parte de las letras. Una vez que ya tenemos el color oscuro, ahora les voy a recomendar que utilizamos un pedazo de papel, lo hagamos rollito y vamos a pasar este pequeño pedazo de papel con fuerza únicamente hasta la orilla y en la parte de adentro también, y lo que es la orilla únicamente, para no quitar todo este color que ya acabamos de poner, y de esta manera se va a ver mucho mejor.
Ahora nos vamos con los tonos azules. Yo voy a utilizar como color claro el PC992 y en oscuro el PC105. Listo, una vez que ya tenemos todo el color, ahora vamos a poner el marcador blanco. Como les comentaba, vamos a utilizar este Metalink en toda la orilla del corazón. Y para lo que son las letras no tenía planeado que me quedaran tan finas, así que vamos a utilizar este Unipaint, que este es un marcador mucho más fino, y vamos a darle únicamente algunas líneas al centro para que se vea muy brillante. Entonces ahora vamos a marcar. Otra cosa que yo les recomiendo cuando empiecen a marcar, hagan primero la mitad, lo que sería el corazón, las letras, y luego nos pasamos a la siguiente para que no se nos vaya a manchar, ya que es negro y puede mancharlo horrible. Y bien amigos, así es como queda este tremendo dibujo de corazón en efecto neón. Si te ha gustado, dale manita arriba, comparte y ya saben, suscríbanse, denle click a la campanita para recibir notificaciones y se enteren cuando suba un video nuevo. Si quieren ver más videos como este en efecto neón, pónganlo ahí abajo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.